Hola, mi nombre es Camila Garzón y el día de hoy hablaremos de uno de los polímeros más importantes en nuestra era moderna. Hablamos del PET o polietileno-tereftalato. Este material está literalmente en todas partes, en botellas de agua, envases de alimentos o fibras textiles. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué este material es tan versátil, qué es lo que lo hace especial a nivel molecular. Bueno, en este video te explicaré y haremos un recorrido por su diseño molecular, comportamiento térmico, hasta entender cómo se degrada empleando una técnica llamada análisis termogravimétrico o TGA. Pero primero, ¿qué es el PET? Bueno, el PET es un poliéster termoplástico con una composición de 63,3% de carbono, 4,4% de hidrógeno y 32,1% de oxígeno. Lo crítico aquí está es en entender su estructura, ya que se basa en cadenas formadas por ácido tereftálico y etilenglicol unidos por enlaces éster. ¿Por qué es importante esto? Primero, los anillos aromáticos del ácido terestálico dan rigidez estructural. Segundo, y esto es clave, el PET tiene heteroátomos de oxígeno en su cadena principal. Esto lo clasifica en el grupo 2 de termoplásticos, diferente de polímeros como el polietileno o el polipropileno, que solo tienen carbono e hidrógeno. Esta diferencia estructural define completamente cómo se degrada el material. Los polímeros con solo CC se degradan por medio de mecanismos radicalarios, mientras que el P con sus enlaces éster y oxígeno sigue un mecanismo de transferencia iónica intramolecular completamente distinto. Antes de ver la curva, entendamos la técnica. El análisis termogravimétrico mide la pérdida de masa de una muestra mientras ésta se calienta de forma controlada a una atmósfera inerte. El procedimiento es relativamente sencillo. Se emplea una muestra de 10 miligramos de crisol de aluminio aplicando un calentamiento que va desde los 30 grados hasta los 900 grados centígrados en nitrógeno. Asimismo, se ensaya velocidades de calentamiento que pueden variar de 2,5, 10, 20 hasta 40 Kelvin por minuto, mientras se realiza una medición continua del diagrama masa versus temperatura. ¿Por qué en múltiples velocidades? Bueno, esto se hace para extraer parámetros cinéticos como energía de activación y factores preexponenciales que describen matemáticamente la descomposición. De aquí se obtienen dos curvas. La primera es la curva TG, la pérdida de masa acumulada. Y por este lado tenemos su derivada, que es la curva DTG, que es la velocidad de pérdida de masa. Ahora sí, analicemos qué pasa con el PET. A diferencia del PVC que se degrada en tres etapas, el PET muestra una degradación en un solo paso, que inicia más o menos a una temperatura de 670 Kelvin o a lo que es equivalente a 397 grados centígrados. Si analizamos la curva TTG, esta nos indica un solo pico pronunciado, lo cual da a entender un mecanismo de degradación uniforme sin etapas intermedias estables. Nuestra segunda observación hace referencia a la posición en la secuencia de degradación. Si ordenamos todos los polímeros por temperatura de inicio, el PET se encuentra en una posición intermedia, lo cual es fundamental para las mezclas, ya que determina qué polímero se degrada primero y cuál puede generar intermediarios reactivos. Nuestra tercera observación hace referencia a la formación masiva de coque, lo cual es un hallazgo clave y a su vez crítico, ya que se estima que el PET puede llegar a formar 12% de coque o residuo sólido como lo conocemos, a comparación con otros polímeros como el LDPE, el HDPE, el PP, el PS, que tienen menos del 0,1%, o también tenemos el ABS o el PA6, que tiene entre el 0,2 y el 0,3%, y por último el PVC, que puede llegar a alcanzar 6,6%, el PET tiene 12%. ¿Por qué tanto? Bueno, realmente es porque en la degradación el PET emite volátiles oxigenados como el dióxido de carbono o el ácido carboxílico,
y esto lo que hace a la estructura remanente es que nuevamente este se reestructure formando sistemas policíclicos y poliaromáticos altamente carbonosos. Ahora entramos a nuestra cuarta observación y es la independencia de la velocidad del calentamiento. Acá hay que tener en cuenta algo que es crucial y es que al variar la velocidad de 2 a 40 Kelvin por minuto, la cantidad de coque permanece constante en 12%. Pero bueno, ¿qué significa esto? Bueno, esto nos da a entender que la formación de coque es intrínseca al mecanismo químico de degradación. Es decir, que no es un artefacto experimental ni un efecto cinético, es simplemente la consecuencia directa de una estructura molecular del beta. Nuestra quinta observación se basa en las diferencias por el mecanismo, es decir, que analizamos cómo el mecanismo de degradación térmica varía según el tipo de polímero. Y aunque todos se descomponen por medio del calor, no todos siguen el mismo camino químico. En polímeros como el polietileno PE, polipropileno PP y poliestireno PS, el proceso ocurre principalmente por la ruptura molítica de los enlaces carbono-carbono. Esto genera radicales libres que luego se propagan a lo largo de la cadena polimérica. Así provocan la fragmentación del material. Y finalmente, estos radicales se recombinan produciendo compuestos volátiles, lo que lleva a una volatilización casi completa del polímero. En cambio, el tereftalato de polietileno, PET, sigue un mecanismo totalmente diferente. Aquí la degradación ocurre por transferencia molecular tipo iónico en los enlaces éster. Durante este proceso se forman intermediarios iónicos y se liberan fragmentos oxigenados que posteriormente originan estructuras carbonosas o coque. Este comportamiento se debe a que los átomos de oxígeno del PET crean sitios polares dentro de esta cadena. En esta parte, el estudio ajustó un modelo cinético de orden n para describir la degradación del PET. Los resultados fueron los siguientes. Una energía de activación de 209 kJ por kilomol, un factor preexponencial de 1.46 por 10 a la 13 S-1 y un orden de reacción cercano a 1, es decir, 0.93. El modelo produce una gran precisión en el comportamiento del PET puro, especialmente en un rango del 10 al 90% de conversión y una desviación aproximadamente del solo 2%. Las mayores diferencias aparecen al inicio y al final del proceso, donde intervienen etapas un poco más complejas de iniciación y terminación. Pero lo más interesante es que el modelo funciona perfecto para el PET puro, aunque falla completamente cuando el PET se mezcla con otros polímeros, mostrando que como la interacción existe entre materiales, esta puede alterar la cinética de degradación. Bueno, ahora me gustaría explicar una de las gráficas que me llamó la atención y en la cual se centró el artículo estudiado, y es esta. Bueno, el eje Y es la volatilización de formación y representa el porcentaje de masa que se ha volatilizado o se ha convertido en gas. También tenemos el eje X, que es la temperatura en Kelvin, y esta va de 650 a 800 Kelvin. Acá tenemos varias observaciones clave. Inicialmente me gustaría resaltar que también tenemos la degradación en un solo paso, como lo habíamos explicado anteriormente. Y es que únicamente se ve una sola curva sigmoidal suave, pues que es característica del PET. También tenemos un inicio de degradación que puede estar entre los 670 a los 680 Kelvin y es que la curva comienza a elevarse alrededor de los 670 Kelvin y esta temperatura es onset característica del PET. También tenemos un rango principal que está entre los 700 a los 750 Kelvin y es que la mayor parte de degradación ocurre entre esta ventana de 50 Kelvin, donde la curva se hace más pronunciada. Por otro lado, tenemos la formación de volátiles máximos que está alrededor del 88% y es que la curva se estabiliza alrededor de este porcentaje, lo cual significa que el 12% restante es coque o residuo sólido, exactamente el valor que habíamos indicado anteriormente. Y por último, tenemos un efecto de preparación de la muestra que nos indica que las tres preparaciones, particle, powder y extruded, en el modelo se superponen casi perfectamente, lo cual nos puede llegar a confirmar que la preparación de la muestra no afecta en la degradación del PET puro.
sino solamente afecta cuando éste se mezcla con otros polímeros. Bueno, finalmente podemos concluir que el análisis TGA en PET nos revela una verdad fundamental sobre el diseño de los materiales y es que la estructura molecular dicta el destino térmico de cada material. En este caso, esta curva no solamente define datos experimentales, sino que pues detrás viene como toda la historia molecular del PET, que nos indica, por ejemplo, que los enlaces éster le dan rigidez y son los mismos que definen la degradación a 670 Kelvin, que el 12% de coque no es un error, es una consecuencia inevitable de tener 32,1% de oxígeno en su estructura. Y aquí de pronto viene el real desafío, y es que, digamos, esta curva perfecta y predecible que solamente funciona en el PET puro, pues en el mundo real del reciclaje, realmente pues cuando se comienza a mezclar el PET con otros polímeros, toda esa perfección de la curva totalmente se degrada, y es que pues el tema de la interacción entre cadenas acelera la degradación a 60 Kelvin y pues en este caso duplica la formación de coque y puede cambiar completamente el mecanismo de degradación.